5 datos de la Segunda Guerra Mundial que te volarán la cabeza antes de irte a dormir. La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más estudiados y contados de la historia. Películas, libros, documentales, todos nos han enseñado los nombres, las fechas y los grandes momentos, pero detrás de lo que crees saber, hay historias que casi nadie te cuenta. Datos incómodos, hechos ocultos, decisiones que cambian todo lo que creías entender sobre los buenos y los malos. En este video no vamos a hablarte de lo mismo de siempre. Aquí vas a descubrir 5 datos reales, confirmados por la historia, que parecen salidos de una novela distópica, desde bombas lanzadas por globos hasta alianzas impensables entre enemigos. Y sí, cuando termines de escucharlos, no vas a ver la guerra de la misma manera. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es historia real. Y está a punto de volarte la cabeza. La bomba sucia nazi, el arma que pudo cambiar la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis estuvieron más cerca de una bomba nuclear de lo que muchos creen. Pero no la típica explosión atómica que arrasa ciudades, sino algo mucho más siniestro. Una bomba sucia, un arma capaz de sembrar radiación mortal sin necesidad de fisión nuclear. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que estuvieron a punto de lograrlo. En 1939, mientras el mundo aún no asimilaba el inicio de la guerra, científicos alemanes comenzaron a trabajar en secreto en lo que llamaron el Uranverein, o Club del Uranio. La misión era clara: desarrollar un arma basada en energía nuclear antes que los aliados. El programa estaba liderado por Werner Heisenberg, uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Y aunque los estadounidenses ya trabajaban en el proyecto Manhattan, Alemania tenía algo que ellos no: agua pesada. A diferencia del agua común, la llamada agua pesada, una forma enriquecida con deuterio, era fundamental para moderar reacciones nucleares. Solo había un lugar en Europa que la producía a gran escala: la planta hidroeléctrica de Vemork, en la Noruega, ocupada por los nazis. Hitler sabía que el control de esta planta podía representar su mejor oportunidad de crear una bomba sucia o incluso un reactor nuclear funcional. Si tenían suficiente agua pesada, podrían construir un arma capaz de contaminar ciudades enteras con radiación invisible. Pero los aliados también sabían lo que estaba en juego. En 1943, un grupo de comandos noruegos, entrenados por los británicos, fue enviado en paracaídas a Noruega para llevar a cabo la operación Gunnerside. En medio de un invierno brutal, con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero, estos hombres esquiaron durante días entre montañas y bosques hasta llegar a la planta. Se infiltraron por un pasaje oculto, colocaron explosivos en la zona de producción y escaparon sin ser detectados. El resultado fue devastador para el programa nuclear nazi. La producción de agua pesada quedó arruinada y con ella sus posibilidades reales de avanzar con el proyecto. Aunque los nazis nunca lograron construir una bomba atómica como la de Hiroshima, sí estuvieron lo suficientemente cerca como para fabricar un artefacto radiactivo contaminante. Una bomba sucia que no necesitaba una reacción nuclear para causar terror masivo. Afortunadamente, errores de cálculo de Heisenberg, la escasez de uranio enriquecido y sobre todo el sabotaje en Noruega evitaron que ese proyecto viera la luz. Pero el mundo estuvo, literalmente, a un paso de una catástrofe radiactiva. Esta operación fue tan increíble que parece ficción, pero no lo es. Y si quieres verla recreada con tensión cinematográfica, existe una serie noruega titulada The Heavy Water War, basada en estos hechos reales. A veces,
El destino del mundo depende de decisiones que se toman en silencio, bajo la nieve, lejos de los grandes discursos. La bomba sucia nazi pudo haber cambiado el rumbo de la historia, pero no lo hizo, gracias a unos pocos hombres decididos a arriesgarlo todo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que el sabotaje en Noruega fue el evento más importante de toda la guerra en cuanto a ciencia militar? Si este dato te sorprendió, el siguiente va aún más allá. Japón bombardeó Estados Unidos usando globos, y lo más perturbador es que casi nadie se enteró. Japón bombardeó Estados Unidos usando globos y casi incendia todo el oeste del país. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Japón sabía que no podía invadir Estados Unidos por mar ni por aire, pero eso no impidió que lo intentara de otra forma. En 1944, los japoneses lanzaron una campaña secreta que, aunque suene absurda hoy, fue más peligrosa de lo que parece. La operación se llamó Fugo. Su método: más de 9.000 globos de gran altitud, cargados con explosivos y bombas incendiarias, fueron soltados desde Japón para cruzar el Océano Pacífico. No eran dirigidos por control remoto ni guiados por humanos. Eran globos de hidrógeno impulsados por las corrientes de aire conocidas como la corriente en chorro. Estos globos podían tardar 3 días en llegar a América del Norte. Su objetivo: provocar incendios masivos en los bosques de la costa oeste de Estados Unidos y causar caos psicológico entre la población. La idea era sencilla pero retorcida: aprovechar el clima seco y los extensos bosques de Oregon, Washington y California para crear incendios incontrolables que distrajeran recursos militares y sembraran pánico. Al principio parecía un plan demasiado loco como para funcionar, pero funcionó en parte. Varios de estos globos sí lograron cruzar el océano. Algunos aterrizaron en zonas despobladas, otros quedaron atrapados en árboles y varios fueron recuperados por civiles. Pero el caso más trágico ocurrió el 5 de mayo de 1945. En Bly, Oregon, una mujer embarazada y 5 niños encontraron uno de estos globos en el bosque. Mientras se acercaban, el artefacto explotó. Todos murieron en el acto. Fueron las únicas muertes en territorio continental estadounidense causadas por una acción enemiga durante toda la guerra. Lo más increíble es que el gobierno de Estados Unidos decidió ocultar todo. Para evitar el pánico y no darle información útil a Japón, los medios tenían prohibido reportar sobre los globos. Japón, sin saber si su operación funcionaba o no, abandonó la campaña sin confirmar resultados. Y el público estadounidense solo se enteró oficialmente después de la guerra. Pero eso no fue todo. Décadas más tarde, todavía se seguían encontrando restos de estos globos en bosques remotos, incluso en Canadá y México. Algunos estaban intactos, con dispositivos explosivos aún activos, un legado silencioso de una operación olvidada. El plan japonés no logró causar incendios masivos ni alterar el rumbo de la guerra, pero sí dejó una marca oscura. La idea de que un enemigo pueda atacar desde el otro lado del mundo, sin soldados, sin aviones, usando simplemente el viento, era aterradora. Y sigue siéndolo. En una guerra donde se lanzaban bombas atómicas, este intento de ataque puede parecer insignificante, pero lo cierto es que Japón, con un presupuesto limitado y en total desesperación, casi logra incendiar parte de Estados Unidos usando tecnología improvisada y paciencia. Una estrategia que pasó desapercibida durante años, pero que pudo haber sido el inicio de un nuevo tipo de guerra psicológica y ecológica. ¿Sabías de esto? ¿Te imaginas vivir en una época donde el cielo podía esconder bombas flotantes sin que nadie lo supiera? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene es aún más perturbador.
En el próximo dato, te contaré cómo Winston Churchill ordenó bombardear ciudades francesas aliadas, causando miles de muertes solo por estrategia militar, una decisión tan fría como polémica. Churchill ordenó el bombardeo de ciudades francesas aliadas y murieron miles de civiles. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, solemos dividir todo entre buenos y malos, el eje contra los aliados, Hitler contra Churchill. Pero la historia real es mucho más compleja. A veces, los héroes toman decisiones tan brutales como las de sus enemigos. Este es el caso de Winston Churchill, un líder carismático, determinado, símbolo de resistencia británica, pero también un estratega implacable. Y durante la liberación de Francia en 1944, dio una orden que aún hoy causa debate. Después del desembarco de Normandía, las fuerzas aliadas comenzaron su avance por el norte de Francia, liberando territorios ocupados por los nazis. Pero había un problema. Muchas de estas ciudades francesas estaban fortificadas y defendidas por tropas alemanas. La pregunta era, ¿cómo recuperar esas ciudades sin sufrir enormes bajas entre los soldados aliados? La respuesta que dieron Churchill y el alto mando británico fue simple y brutal. Bombardeémoslas desde el aire. Incluso si eso significaba destruir barrios enteros y matar civiles franceses. Dos de los casos más estremecedores ocurrieron en Caen y Le Havre, en el verano de 1944. Caen era una ciudad clave para el avance aliado. Estaba tomada por los alemanes, pero también habitada por miles de civiles. El 6 de junio, durante el día D, los bombardeos comenzaron. En solo unas horas, más de 800 personas murieron. En total, entre junio y julio, los ataques dejaron más de 3.000 civiles muertos solo en Caen. Pero lo peor estaba por venir. En septiembre, Churchill ordenó bombardear Le Havre, otro puerto crucial. El comandante británico Bernard Montgomery solicitó una ofensiva aérea total para expulsar a los alemanes. Churchill lo aprobó sin titubear. La operación comenzó el 5 de septiembre. Cientos de bombarderos británicos arrasaron la ciudad. Murieron más de 5.000 civiles franceses en apenas 2 días. Muchos de ellos no eran objetivos militares, eran familias, niños, ancianos, gente que en teoría era aliada, pero para los estrategas eran daños colaterales necesarios. Lo más perturbador es que hubo protestas. El gobierno francés en el exilio pidió moderación. Algunos generales aliados se mostraron incómodos, pero Churchill insistió. Su argumento era claro. Es preferible destruir ciudades y salvar soldados que perder miles de vidas en combate urbano. Desde el punto de vista militar, la decisión tuvo resultados. Las ciudades fueron liberadas más rápido. Las bajas aliadas fueron menores, pero el precio fue altísimo. Miles de franceses murieron a manos de los aliados bajo órdenes británicas. Después de la guerra, estos hechos fueron silenciados durante décadas. Era incómodo admitir que Churchill, símbolo de libertad para muchos, había sacrificado civiles aliados en nombre de la eficiencia militar. Hoy, historiadores debaten si fue una decisión fría pero necesaria, o una masacre evitada. Lo cierto es que muchas familias francesas nunca lo olvidaron. En Le Havre y Caen aún se levantan monumentos no solo a los caídos por la ocupación alemana, sino también a las víctimas de los bombardeos aliados. Porque no toda violencia en la guerra viene del enemigo. Este dato no es tan conocido como otras grandes batallas, pero expone una verdad incómoda. En la guerra no siempre hay buenos puros ni malos absolutos. A veces, hasta los vencedores tienen sangre inocente en sus manos. ¿Qué opinas tú? ¿Fue una decisión necesaria para ganar la guerra o un crimen disfrazado de estrategia? Déjalo en los comentarios. Y prepárate para el siguiente dato, porque la historia que viene parece mentira. Un soldado soviético fue condenado a muerte.
y al día siguiente fue declarado héroe nacional, y eso es solo el comienzo. Un soldado soviético fue condenado a muerte, y al día siguiente lo declararon héroe nacional. La Segunda Guerra Mundial fue una máquina de triturar vidas, pero dentro de ese caos hay historias tan extremas que parecen ficción, como la de un piloto soviético que fue castigado como cobarde y horas después se convirtió en leyenda, todo mientras luchaba sin piernas y contra su propio ejército. Su nombre era Alexei Maresiev. Tenía 22 años cuando se enlistó como piloto de combate en la Unión Soviética. Era joven, valiente y comprometido con su país, pero como muchos soldados del Ejército Rojo, también estaba bajo una presión insoportable, porque huir del frente, perder un avión o incluso ser derribado podía considerarse traición. En abril de 1942, durante una misión de patrullaje, su avión fue alcanzado por fuego enemigo. Logró hacer un aterrizaje forzoso en un bosque helado tras las líneas alemanas. Gravemente herido, con ambas piernas destrozadas y sin comunicación, comenzó una odisea que duraría 18 días. 18 días arrastrándose, alimentándose de raíces, bebiendo agua sucia, esquivando patrullas nazis. Finalmente, logró llegar a una aldea controlada por partisanos soviéticos. Lo rescataron, pero ya era tarde para salvar sus piernas. La gangrena había avanzado. Ambos miembros fueron amputados por completo. En cualquier otro ejército eso hubiera sido el final de su carrera, pero en la Unión Soviética también pudo ser el final de su vida. En ese momento, el alto mando soviético tenía una política brutal. La Orden 227, también conocida como ni un paso atrás. Cualquier soldado que se retirara, que perdiera su equipo o que fuera capturado, podía ser fusilado por deserción o cobardía, y eso incluía a quienes abandonaban su avión. Maresiev fue acusado de negligencia y potencial deserción. Estuvo a punto de ser ejecutado, pero algo cambió. Mientras se recuperaba, Maresiev se negó a rendirse. Comenzó a entrenar con prótesis rudimentarias, aprendió a caminar, luego a correr y finalmente a volar otra vez. En 1943 regresó al frente, no como mecánico, no como asesor, sino como piloto de combate. Con piernas artificiales volvió a subirse a un avión de guerra y participó en más de 20 misiones. Derribó al menos 3 aviones enemigos. Y no solo eso, lideró escuadrones en combate. Cuando el gobierno soviético se enteró de su regreso triunfal, el relato cambió de inmediato. De posible traidor pasó a ser héroe nacional. Fue condecorado con la Estrella de Oro del Héroe de la Unión Soviética. Su historia se convirtió en libro, luego en película. Incluso fue utilizada como ejemplo de la fuerza del espíritu soviético. Pero detrás de la propaganda hay una realidad más cruda. Un hombre que casi fue asesinado por su propio ejército terminó siendo usado como símbolo de resistencia. La línea entre héroe y traidor, en tiempos de guerra, puede depender solo de la conveniencia del poder. Maresiev vivió hasta 2001. Nunca renegó del sistema que casi lo mata. Pero muchos historiadores han señalado lo irónico de su caso, porque su historia, inspiradora y trágica a la vez, revela el nivel de brutalidad que existía incluso dentro de los propios aliados. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros soldados menos afortunados fueron ejecutados sin haber tenido la oportunidad de demostrar su valor? Maresiev tuvo suerte, pero la suerte no es justicia. ¿Qué piensas tú? ¿Es esto un ejemplo de resiliencia o una historia de horror bajo una capa de heroísmo? Déjalo en los comentarios. Y prepárate para el último dato, porque lo que viene es explosivo. Hitler y Stalin
antes de enfrentarse, firmaron un pacto secreto para repartirse Europa. Sí, los dos peores tiranos del siglo XX, aliados, al menos por un tiempo. Hitler y Stalin firmaron un pacto secreto para repartirse Europa. Hoy los recordamos como enemigos mortales. Hitler y Stalin, el nazismo contra el comunismo, la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Dos ideologías opuestas enfrentadas en una guerra sin cuartel. Pero lo que muy pocos saben es que, antes de pelearse, trabajaron juntos y firmaron un pacto tan oscuro que cambió el destino de Europa. Estamos hablando del Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado el 23 de agosto de 1939. Por un lado, Joachim von Ribbentrop, canciller alemán. Por el otro, Vyacheslav Molotov, ministro de Exteriores soviético. Ambos representaban a los dictadores más temidos del momento, Adolf Hitler y Joseph Stalin. Oficialmente, el pacto era un acuerdo de no agresión. Alemania y la URSS prometían no atacarse mutuamente. Para la opinión pública sonaba extraño, pero no escandaloso. Muchos creyeron que era una medida temporal para evitar un conflicto directo. Pero en secreto había un protocolo adicional, jamás revelado en su momento. Ese documento acordaba algo mucho más siniestro: la división de Europa del Este entre ambas potencias, como si fueran dos mafias repartiéndose territorio. El mapa estaba marcado. Polonia sería partida en dos. Alemania tomaría el oeste y la Unión Soviética el este. Los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania serían absorbidos por la URSS. Finlandia y Besarabia, parte de la actual Moldavia, también estaban en la mira de Stalin. Todo esto sin disparar una sola bala, sin consultar a los pueblos involucrados, como si esas naciones no existieran. Y el plan se ejecutó con precisión milimétrica. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia por el oeste. 17 días después, la Unión Soviética entró desde el este. Polonia fue borrada del mapa en cuestión de semanas. Occidente quedó paralizado. Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, pero no a la Unión Soviética. Stalin aprovechó el silencio, ocupó los países bálticos, atacó Finlandia, y todo con el aval tácito de su pacto con Hitler. Durante meses, ambos regímenes colaboraron, intercambiaron recursos. Trenes soviéticos llevaban petróleo y grano a Alemania, que preparaba su guerra en el oeste. Incluso hubo desfiles conjuntos entre tropas nazis y soviéticas en ciudades polacas ocupadas. Pero el matrimonio de conveniencia no duró. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto y lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia contra la propia Unión Soviética. Ahí comenzó el conflicto brutal entre nazis y soviéticos que conocemos, pero el pacto anterior existió y fue clave para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo más inquietante es que, por décadas, la Unión Soviética negó la existencia del protocolo secreto. Solo en 1989, bajo la presión de documentos occidentales y de la Glasnost, el gobierno soviético finalmente lo admitió. Demasiado tarde para millones. Este pacto demuestra algo esencial. En la geopolítica, las ideologías pueden ser una excusa. Lo que importa es el poder. Hitler y Stalin se odiaban, pero por un tiempo cooperaron para destruir países enteros. Porque la ambición, muchas veces, pesa más que la ideología. ¿Te imaginabas a los nazis y los soviéticos como aliados? ¿Crees que esto debería enseñarse en todas las escuelas? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la historia no siempre es blanco y negro.